Hola chicos, hoy vamos a abordar el tema de unidad económica agraria. Acá estamos con mucho frío, así que abrigaditos y bueno, cuidaditos en casa. Vamos a compartir ahora la pantalla para, entonces, como les decía, tratar el tema de unidad económica agraria que pertenece a la unidad temática 5 de nuestro programa, que ustedes ya recibieron el material, el apunte de la cátedra y una actividad que entregaron algunos ya resueltas previamente y que otros todavía tienen la oportunidad de entregar hasta la noche de hoy. Entonces, vamos a verlo rapidito, los conceptos que ustedes ya leyeron y repasar un poquito y después vamos a resolver un ejercicio tipo problema. Dentro de la unidad temática 5 nosotros tenemos otros temas que tienen que ver con estructura agraria, con los cultivos en el país, la superficie, algunas estadísticas y también sobre el desarrollo agropecuario que vamos a abordar en otras clases u otros videos. Bien, la unidad económica agraria, miren esta definición y traten de desglosar las palabras o las frases que tiene adentro para poder entender el concepto y poder explicarlo posteriormente con otras palabras. Dice, es la extensión de tierra necesaria, y me detengo ahí. Bueno, miren, es una extensión de tierra. Ahí ya me dice en qué es, digamos, y en qué unidades la voy a medir, por tanto. Es decir, que cuando le digan qué unidades se van a medir, una unidad de superficie, porque dice es la extensión de tierra, así que no es una cantidad de plata, una cantidad de gente, una cantidad de vacas, no. La unidad económica agraria es la extensión de tierra, la superficie necesaria para permitir la vida racionalmente decorosa, quiere decir una vida digna, de una familia agrícola normalmente constituida, afirmar y asegurar el desenvolvimiento favorable de la empresa, admitiendo la intervención de mano de obra externa en una proporción prudente. Dice finalmente que esto lo vamos a abordar más adelante para notar qué quiere decir y por qué lo explica ahí. Bueno, vuelvo. Es la extensión de tierra, es decir, una superficie, se va a dar seguramente en hectáreas, ¿no? Necesaria para permitir la vida racionalmente decorosa de una familia agrícola normalmente constituida. Quiere decir que la cantidad de tierra, la superficie de tierra con lo que una familia normalmente constituida, es decir, como el promedio, puede vivir bien, una vida racionalmente decorosa, y asegurar el desarrollo favorable de su empresa. Y permite en este concepto que trabaje alguien de afuera también en esa tierra. Después vamos a ver que hay algunos tipos específicos que no lo permiten, por eso en la definición general así lo enuncia. Las definiciones no son caprichosas, el que la hizo pensó parte por parte lo que quería decir. Entonces, si ustedes logran desglosar las frases que hay adentro de una definición, van a poder entender los conceptos y ya no se lo olvidan más, porque entienden qué quiso decir. Bien, ahora yo me pregunto, ¿para qué sirve? ¿Para qué está esto, no? Esta cantidad de tierra necesaria para que una familia agrícola normalmente constituida, bla, 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 ¿para qué sirve? Bueno, fundamentalmente se usó mucho para los planes de colonización, es decir, cuando el gobierno iba a repartir tierra para que personas vayan a vivir del campo y trabajen de eso, tenían que calcular cuánta tierra le daba para que la familia pueda vivir bien, para que sea atractivo y para que no se genere el problema del minifundio. ¿Qué es minifundio? ¿No? Que hay dos palabras que aparecen también en esta unidad temática, que son minifundio y latifundio. El minifundio es una superficie de tierra tan chica que no alcanza para vivir y por lo tanto genera pobreza. Entonces, para evitar el minifundio, ¿no? Y ese círculo de la pobreza que trae el minifundio, porque ¿qué le ocurre al minifundista? Su proporción de tierra es tan chica que no le da para vivir, entonces la explota demasiado, le trata de sacar todo lo que puede
al punto tal que la degrada, imaginémonos que va a poner vacas o cabras, ovejas, lo que sea, les pone tantas para poder sobrevivir él, que la degrada, se degrada el pastizal, se degrada el suelo, y cada vez produce menos, y es un círculo, ¿no? Es como la pobreza, un círculo de la pobreza. El minifundio también es un círculo, es una espiral que el tipo va quedando cada vez más minifundista y más pobre. Entonces, el gobierno establece las unidades económicas agrarias de modo que no se subdividan a su vez terrenos por debajo de eso. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? A veces en una sucesión, ¿no es cierto? Fallece el padre y quedan 3 hijos y los terrenos se empiezan a dividir, y lo que antes alcanzaba para la vida decorosa de esa familia, ya cuando viene la generación posterior, las tierras se van haciendo tan chicas que se produce también la problemática del minifundio. Es decir, que la subdivisión de terreno no está permitido, tanto, como les decía, en una sucesión, como también puede pasar si uno tiene un campo y quiere dividirlo en varias partes para venderlo. No se puede subdividir por debajo de la determinación de la unidad económica agraria, excepciones hechas que las vamos a ver después. Bueno, y entonces, ¿cómo se determina esto? ¿No? Esto decía, ¿es la extensión o la cantidad o la superficie de tierra necesaria para la vida racionalmente decorosa de una familia tipo normalmente constituida, bla, bla? Bueno, ¿de qué depende? Bueno, de la familia, por supuesto, ¿no es cierto? De la familia, de cuáles son las necesidades, ahí le falta esa la transparencia, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? Y eso tiene que ver con el tipo de familia y los requisitos para vivir, que a veces también dependen del área geográfica. Por supuesto, dependen del tiempo, porque hace 40 o 50 años tal vez no había necesidades que hoy sí hay, que tienen que ver con la comunicación, con la computación y demás, y hace más tiempo no era necesario una heladera, o se podía vivir en el campo sin electricidad, y hoy prácticamente no. Entonces las necesidades varían con el tiempo y también con la región. No es lo mismo vivir en el sur con muchísimo frío, muchísimo más que el que hace hoy, o vivir en un lugar que no se requiere tanto abrigo, que no se requiere inclusive tanta energía extra, ¿no es cierto? Entonces, depende del lugar y demás. Depende también de qué cultivo es factible hacer. Porque yo tengo un cultivo que es muy rentable, que se paga muy bien, que tiene muy buenos precios, con menos superficie, puedo vivir bien. Ahora, si el cultivo que puedo hacer en esa zona realmente rinde muy poco o vale muy poco, entonces voy a necesitar más tierra. Y eso va con la capacidad productiva de la tierra también. Entonces, una cosa es por el clima, que el clima, como ya vimos en la unidad 1 y 2, también determina qué cultivo se puede hacer, pero también la tierra y su capacidad productiva, ¿no? Su condición, que es lo que vimos en la unidad 3, ¿no? La capacidad de los suelos. Después del capital disponible, porque no es lo mismo en un emprendimiento agrícola cuando uno tiene capital que puede poner y que puede invertir y entonces puede poner maquinaria y puede llegar a sembrar o hacer otro cultivo, que si no lo tiene. Y de la capacidad empresaria también de la familia, ¿no? Tiene que ver eso con el capital, pero también con las capacidades de formación también que tiene la gente, porque si no saben hacer o no saben hacer esa producción o no la saben vender, o comercializar o gestionar, también eso le va a limitar su capacidad de vivir con esa tierra. La relación de precios tiene que ver con que a veces los precios de productos agropecuarios son muy bajos y los de los insumos muy altos, entonces si es un tipo de producción que requiere muchos insumos, y sobre todo si esos insumos son importados, no es lo mismo que uno que requiere pocos insumos y después la relación de precios entre insumos y productos. Y la capacidad de trabajo, ¿sí? ¿Cuánta gente puede trabajar ahí adentro? Bueno, ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de unidad económica agraria. Ustedes lo tienen en apunte, ahí lo pueden leer con más detenimiento. Yo les voy a decir las características más diferenciales, digamos.
Hay una que se llama unidad económica agraria o unidad económica agrícola, qué sé yo, que es la cantidad de tierra, es la definición general que vimos recién, la cantidad de tierra para que una familia pueda vivir. Admitiendo la participación de mano de obra externa, dice ahí, ¿no es cierto? En cambio, cuando se refiere a la unidad económica familiar, por eso le remarqué aquí familiar, se refiere solo a la cantidad de tierra que permite la vida racionalmente decorosa de una familia tipo normalmente constituida, pero sin admitir la participación de la mano de obra externa. Es solo para esa familia. En algunos planes de colonización específicos se utiliza ese concepto. Esto para una familia tipo normalmente constituida, ¿qué quiere decir? Si estoy en una población objetivo, decimos, bueno, la zona de Concordia, la familia tiene 3 hijos, bien, esa es la familia tipo, y yo determino una unidad económica familiar, y entonces digo, es para los 2 padres y 3 hijos. Ahora, si viene una familia con 7 hijos, por supuesto, tiene más requerimiento y necesita más tierra. A su vez, son más manos, puede trabajar más. Es decir, acá tendría que adaptar la cantidad al número de integrantes de la familia. No es lo mismo una con 7 que una con 1. Entonces existe otra unidad económica familiar adecuada que esta, a diferencia de la anterior, es para cada tipo de familia, no para la familia típica normalmente constituida, sino que depende del número de integrantes de familia. Entonces se va a calcular una superficie para una familia con 1 hijo, con 2 hijos, con 3 hijos, con 7 hijos, etc. Y este otro tipo final es la unidad económica agraria tecnológica, que tiene que ver con la capacidad de uso de las principales maquinarias. Imagínense si hay alguna tecnología que es limitante, como por ejemplo si es arroz que se hace con riego, la unidad económica va a tener más sentido si se calcula en función de lo que puede regar un pozo, ¿no? O si es una producción que sí o sí necesita un tractor, va a estar relacionado a cuál es la capacidad de trabajo de ese tractor, porque no voy a tener un tractor y una superficie que no alcanza a trabajar ese tractor, o voy a tener 2 tractores y me va a sobrar maquinaria para esa superficie, o dije tractores o el pozo de riego como un ejemplo de tecnología, pero hay cultivos que realmente necesitan tecnologías específicas y pasa en cuestiones parecidas. Bien, ahora vamos a ver, ¿quién la determina? ¿Quién dice cuánto es la unidad económica agraria? Bueno, el gobierno. ¿Pero qué gobierno? El gobierno provincial. Cada provincia tiene su propia legislación, ahí en el apunte está los números de las leyes, está en el código y demás, y, y cada provincia entonces va a determinar a través de un órgano de aplicación cuál es la unidad económica agraria para cada zona agroeconómica, que es lo que estuvimos viendo hasta la unidad anterior. Es decir, ¿por qué? Y porque las zonas agroeconómicas están determinando el tipo de producción que se puede hacer y los precios y demás, y entonces va a depender de eso la unidad económica agraria. Entonces, en una zona que es más productiva, que se puede hacer agricultura, que es más rentable, la superficie de tierra necesaria para una familia va a ser menor que en una zona que es menos productiva, como por ejemplo la zona de ganadería y cría. Esto quiere decir que lo más probable es que en la zona de ganadería y cría del centro norte de Entre Ríos, la unidad económica agraria sea bastante mayor a la zona agrícola, la zona de Diamante, Paraná y demás, en la cual, como el cultivo es más rentable, más redituable, con menos tierra se puede vivir bien. Ahora viene la otra pregunta. ¿Es posible subdividir por debajo de la unidad económica agraria? Porque supongamos que yo estoy en la zona de cría, pero tengo un proyecto que es intensivo, que voy a hacer o tal vez feedlot o tal vez alguna cosa así, y no necesito 1000 hectáreas como podría ser capaz una unidad económica
de cría, capaz para cría necesita 800 hectáreas o 1000 hectáreas, pero si yo voy a hacer feedlot no necesito eso. Entonces, ¿es posible? Sí. Hay un método para determinar, hay una serie de métodos y hay una vía legal, pero hay que hacer todo un estudio en el que participan contador, ingeniero agrónomo, abogado, demás, en el cual se demuestra que es posible y se permite la subdivisión, pero solo para ese caso, no en general. Y después hay reglamentaciones que también lo permiten en casos puntuales. Y hay épocas en las que por condiciones puntuales también se suspende la aplicación de esta unidad económica agraria. Por ejemplo, yo le traje la última noticia que salió de eso, que fue hace un par de años, que decía en junio de 2018, justamente hace 2 años, y se rige de esta semana la suspensión de loteo en Entre Ríos por, bueno, entonces, ¿qué decía? Que a partir de 90 días corridos, se podía hacer la subdivisión, sí, ignorando esa ley y sus modificaciones. Es decir, lo que permitieron es por un plazo, dicen por 90 días se va a poder subdividir. Y entonces muchas veces pasa que cuando alguien quiere subdividir, espera a un momento que haya una suspensión de la ley y pasa a hacer la subdivisión. Fíjense que acá decía, ¿por qué lo hacen? Dice, debido a numerosas inquietudes planteadas por las juntas de gobierno, y respecto a los avances de la urbanización, entonces dice, querían ellos que se permita suspender la aplicación de esta ley por unos días. Y esto entonces permite cada tanto saltear, en algún caso específico, los requerimientos de alguna ley. Bueno, ahora, estos son como los conceptos teóricos, les voy a pasar a mostrar, si logro abrirlo aquí, cómo resolver el problema o ejercicio.